estimados amigos y amigas y público en general? Quien les habla es el profesor Edward Madueño Ríos, profesor de Historia del Perú, Historia Universal, Geografía, Cultura General y Actualidad. En esta oportunidad retorno una vez más con ustedes para desarrollar, solucionar las preguntas tanto de Historia del Perú, Historia Universal y Geografía del último examen de admisión de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llevado a cabo el domingo pasado, hace pocos días atrás, el domingo 13 de octubre, para ser exacto. Área A, Medicina Humana. Este examen fue de dos tipos. Vamos a desarrollar cada uno de ellos paulatinamente. Y voy a comenzar con el tipo 1. Y pasamos al desarrollo, al solucionario de las preguntas de Historia del Perú. La primera pregunta a la letra dice así, y ahí aparece en la parte superior de pantalla la pregunta. Dice: las rebeliones y conspiraciones criollas del siglo XIX tuvieron como objetivo político derrocar al gobierno virreinal y buscar la independencia del Perú. Organizaron ejércitos no suficientemente fuertes, integrados por indios, mestizos, mulatos, etc., que buscaban unirse a las expediciones rioplatenses y cuyo propósito era acabar con el dominio español. Establezca la relación entre los líderes con los respectivos hechos históricos. Como pueden apreciar, tenemos dos columnas para relacionar, ligar o aparear. La columna de la izquierda con la de la derecha. Ahí tenemos primero, número 1 en romano, a Francisco Antonio de Cela y Arizaga. Encabezó, lideró la famosa rebelión de Tacna, el primer grito de libertad en Tacna, llevado a cabo en 1811. ¿Con qué proposición de la derecha lo podemos relacionar? Está relacionado con la B. ¿Qué dice la B? Intentó plegarse a la expedición de Castelli. Recuerda que Castelli lidera, encabeza, la primera expedición del Alto Perú o de los porteños, venido de la única junta de gobierno que sobrevivió en Sudamérica, la de los bonaerenses. No vamos al 2 en romano. Tenemos a Juan José Crespo y Castillo. Encabezó, lideró la rebelión de los indios de Huánuco, año 1812. Algo interesante acerca de esta rebelión. No se olviden ustedes que la única junta de gobierno creado indirectamente en el virreinato peruano se llevó a cabo en la rebelión de Huánuco. Profesor Madueño, ¿y por qué indirectamente? Porque no podía ser directo, ya que el centro del poder político, administrativo y militar del virreinato peruano se centralizaba en nuestro país. Por eso, indirecto. Basado en ese principio, está relacionado con ¿qué proposición? Con la C. Fíjate lo que dice: presidió una junta de gobierno en Huánuco. Y por lógica, el último que queda, Enrique Pallardelli, lidera el segundo grito de libertad en Tacna, 1813. 1813. No se olviden ustedes que él era argentino, hoy argentino. Estamos claros, de padre francés y madre tacneña. Encabeza, repito, el segundo grito de libertad en Tacna. ¿Y está ligado con qué? Con la A. Buscó unirse a la expedición de Belgrano, que encabezará la segunda expedición de los porteños o del Alto Perú. Basado en ese principio, la alternativa correcta, ¿cuál es? La E. 1E.
Nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 65, ahí aparece en pantalla, como lo pueden apreciar. Dice así, en 1823, Lima, la ciudad capital del virreinato peruano de entonces aún, fue ocupada por las fuerzas realistas, aprovechando la ausencia de las fuerzas patriotas, debido a que se habían dirigido al Alto Perú a ejecutar la segunda campaña a puertos intermedios. En medio de esta crisis, el Congreso designó a Antonio José de Sucre, el venezolano, como que destituyó a quién y nombró presidente a quién. Vamos con las alternativas. Ahí la alternativa correcta, ¿cuál es? La C. Le da el Congreso peruano de entonces el poder absoluto militar a Sucre, es decir, máximo jefe militar. ¿A quién destituye? Solo duró en el poder el primer presidente que tuvo nuestro país, que el mismo Congreso, primer Congreso Constituyente peruano, lo había elegido. Alguna vez fue militar de carrera, no te olvides, y en ese momento era prefecto de Lima, abogado de profesión, Ribagüero, para ser designado en su reemplazo a José Bernardo Tagle, el famoso marqués de Torre Tagle. Basado en ese principio, la alternativa correcta es la C. Máximo jefe militar, Ribagüero, Torre Tagle. Ya está. La pregunta 65 de Historia del Perú. Nos vamos a la pregunta 66 del primer tipo de examen que se llevó a cabo el domingo pasado. Medicina humana, área A. Pregunta 66 aparece en pantalla, ahí lo pueden leer, que a la letra dice así. Nos vamos al primer gobierno de Alberto Kenya Fujimori. En 1990, dice la pregunta, el ingeniero Alberto Fujimori ganó la contienda electoral a la presidencia de la República frente al escritor Mario Vargas Llosa. Partido político de Fujimori, en ese momento Cambio 90, y de Mario Vargas Llosa, el FREDEMO, el Frente Democrático Moralizador. Una vez culminadas las elecciones y proclamado presidente, el ingeniero Alberto Fujimori aplicó un conjunto de medidas controversiales. Señale el valor de verdad o falsedad de las medidas implantadas en su gobierno. Vamos a ponerle verdadero o falso a las proposiciones que aparecen en la pregunta. Luego vemos la alternativa que coincida con nuestra respuesta y lo marcamos. ¿Estamos? Vamos. Un romano que dice, aplicó una política económica nacionalista. Esto es falso. Porque la economía que él aplica para recuperarnos de la hiperinflación y la crisis que estábamos atravesando fue una economía de carácter neoliberal. Neoliberal, no es nacionalista, como lo fue el gobierno reformista de las Fuerzas Armadas, encabezado por Velasco años atrás. Es neoliberal. Así que la proposición 1 en romano, falso. Vamos al segundo. ¿Hubo equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo? Bueno, al inicio, cuando ingresa al poder, después de las elecciones, al inicio. Pero duró poco. ¿Por qué? Porque no te olvides del autogolpe de Estado llevado a cabo el 5 de abril de 1992.
y se reúne el Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD, con mayoría parlamentaria, en la cual este equilibrio de poderes del legislativo y el ejecutivo ya no se va a cumplir. Por consiguiente, 2 en romano es falso. Vamos al 3 en romano. ¿Reinsertó el país en el sistema financiero mundial? Por supuesto. Verdadero. 4 en romano. ¿Neutralizó a los grupos subversivos que afectaban al país? También lo hizo. Verdadero. Y el primero que va a caer es Sendero Luminoso, con su líder Abimael Guzmán, apodado Presidente Gonzalo. Su captura se lleva a cabo, la captura del siglo como lo calificaron, un 12 de septiembre, para ser exacto, de 1992, si la memoria no me falla. Ahí está la respuesta de la pregunta 66, tipo 1, primer tipo de examen, área A, medicina humana, de San Marcos. Por eso la alternativa correcta, ¿cuál es? La E. Las 2 primeras falsas y las 2 últimas verdaderas. Ahora me voy al tipo 2, ¿ya? Tipo 2, el segundo tipo de examen, área A, medicina humana. Vamos. La pregunta 64 aparece en pantalla. Ahí lo pueden leer en la parte superior de la pantalla. Pregunta 64, tipo 2, del examen de San Marcos. Dice así: los criollos del virreinato peruano, a fines del siglo XVIII, influenciados por los movimientos culturales y filosóficos europeos de la Ilustración, el iluminismo, periodo de las luces, siglo de las luces, impulsaron ideas emancipatorias que llegaron a sostener que la ruptura con España era indispensable y que la rebelión de Tupac Amaru II era una señal evidente. Esta afirmación pertenece a los criollos. ¿A qué tipo de criollos? Vamos. Recuerden ustedes que se conocía como criollos aquellos hijos de españoles nacidos en América o el virreinato peruano. ¿Estamos bien? Estos criollos van a transformarse, muchos de ellos, en precursores de nuestra independencia. Estos precursores peruanos van a ser de 2 tipos, específicamente. 1, los llamados reformistas, y 2, los separatistas. Hay una gran diferencia entre un reformista y un separatista. Un reformista, como su nombre lo indica, solamente quiere reestructuración de leyes que beneficien a los más oprimidos. En este caso, la masa indígena, entre otros. Solamente piden reestructuración de leyes, reformas, pero seguir siendo colonia, dependencia de España. En cambio, los separatistas dicen no. Los separatistas son radicales. Quieren la reivindicación política. La separación, como su nombre lo indica, totalmente de España. Pero de que ellos tomen el poder y dirijan los destinos de la naciente república o país como el Perú. Basado en ese principio, ¿quiénes eran estos criollos? La E, pues. Lee. Separatistas. Separatistas. Se acabó. Nos vamos a la pregunta 65 que aparece en pantalla, que a la letra dice así: el primer militarismo es un periodo de la República Peruana que se inició con el gobierno del general José de la Mar y culminó con el del coronel José Balta. Por supuesto. Estamos hablando, pues, ¿cuándo se inicia el primer militarismo? O también conocido como primer caudillismo militar. 1827. ¿Cuándo concluye? Con Balta,
1872 para ser exacto. Saca tu cuenta. ¿Cuánto tiempo duró? Sigo. Esta primera etapa se conoce como caudillismo militar. Exactamente desde 1827 hasta 1845. Y se caracterizó por su inestabilidad política, golpes de Estado y frecuentes guerras civiles. En relación con la etapa señalada, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ponerle verdadero o falso a las proposiciones que están enumeradas en romano. Vamos con el primero. 1. José de la Mar fue políticamente liberal y económicamente proteccionista, por supuesto. Verdadero. 2. El cusqueño Agustín Gamarra firmó con la Gran Colombia el tratado Larrea-Gual, por supuesto, y formalmente finaliza la guerra contra la Gran Colombia, en la cual la Gran Colombia reconoce la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú, que Guayaquil le pertenece en adelante a la Gran Colombia. Lamentablemente. Verdadero. 13 romano. Salaverry, el presidente más joven del Perú, y Santa Cruz defendieron la Confederación Peruano-Boliviana. Eso es falso. Porque recuerda que Santa Cruz fue su enemigo acérrimo. Y estuvo tras su muerte, tras su derrota. Así que no lo olvidemos. No lo olvidemos. Así que el 13 romano es falso. Alternativa correcta, la D. Las dos primeras verdaderas y la última falsa. Ya está. Pregunta 66 de Historia del Perú. Y cerramos con broche de oro los dos tipos de examen del área A, Medicina Humana, del domingo pasado, 13 de octubre. Dice 66, pregunta 66 de Historia del Perú. Después de 12 años de dictadura militar, el Perú, a partir de 1980, ingresó a un nuevo periodo de reconstrucción democrática que soportó a la vez la violencia de la subversión terrorista y los excesos represivos del Estado, que afectó sobre todo a los sectores de menores ingresos económicos. Respecto a este periodo, señalen qué enunciados son correctos. Vamos a ponerle verdadero o falso a cada proposición. Vamos a ver. 1. Fernando Belaúnde Terry estableció el dólar MUC en beneficio de los empresarios. A ver, el dólar MUC fue establecido principalmente por Alan García Pérez en su primer gobierno, no por Fernando Belaúnde Terry. Eso es falso. 2. Alan García Pérez implantó el INTI como moneda por devaluación del sol. Bueno, Alan García lo hereda, lo utiliza en su primer gobierno, pero él no lo implanta. Se implanta prácticamente en el epílogo del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Para ser exacto, ¿cuándo fue implantado? El 10 de enero de 1985, cuando hasta ese momento Fernando Belaúnde Terry seguía siendo presidente del Perú por segunda vez. Por eso es falso. 3. Alberto Fujimori aplicó una política económica ortodoxamente neoliberal, por supuesto. Verdadero. 4 en romano. Alejandro Toledo incrementó las exportaciones al suscribir los TLC, el Tratado de Libre Comercio, por supuesto. Verdadero.
Alternativa correcta, entonces, ¿cuál es el orden correcto? Las dos primeras falsas y las dos últimas verdaderas. Me están pidiendo proposiciones correctas. Ahí viene a ser la D. 3 y 4 son verdaderas. Completito. Las preguntas de historia del Perú, tipo 1, área A, medicina humana, del último examen de admisión de San Marcos, llevado a cabo el domingo pasado, 13 de octubre. Retorno para el desarrollo, paso a paso, ahora de historia universal. No se olviden suscribirse a mi modesto canal de YouTube. Estoy en mi canal de YouTube, me encuentra por mi nombre, Eduardo Madueño Ríos, y también a mi TikTok. Sígueme para más contenidos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el solucionario de Historia Universal. Gracias.